¿Cómo están, amigos y hermanos? Dios los bendiga. Los saludamos en el nombre de Jesús. Sea cada uno de ustedes bienvenido aquí a La Resistencia. Hoy queremos compartir con ustedes un tema que creemos va a ser de mucho interés acerca de la aprobación que cada uno de nosotros debemos buscar ante los ojos de Dios. Acordémonos de que muchas veces nosotros hemos pensado que el ser aprobado por Dios es similar o es igual a ser respaldado por Dios. ¿Y en qué nos basamos para decir esto? Muchos hemos venido pensando que cuando Dios se manifiesta de manera positiva en un trabajo que nosotros estamos realizando es porque estamos siendo aprobados por Dios. Sin embargo, acordémonos de lo que nos enseña el evangelista Mateo cuando habla acerca del Señor Jesucristo en los últimos tiempos, cuando vengan muchos a presentarse delante de Él y le digan: Señor, en tu nombre hemos enseñado, hemos predicado, hemos hecho esto y lo otro. Y la respuesta del Señor categóricamente va a ser: apartado de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Demostrando evidentemente de que esto no ha sido aprobado por Dios. Y que si en algún momento el Señor se manifestó de forma positiva en su ministerio, no fue necesariamente porque ellos lo hayan merecido así, sino porque había gente que tenía necesidad de escuchar la palabra de Dios y había gente que tenía necesidad también de ver una manifestación poderosa y gloriosa de nuestro Dios. Para poder examinar, para poder aprender acerca de este tema, vamos a basarnos en las Sagradas Escrituras, en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, del versículo 15 en adelante, en aquella carta que el apóstol Pablo le dirige a su hijo espiritual Timoteo, dándole algunas instrucciones para que éste se pueda presentar ante Dios de manera aprobada. Así que, por favor, acompáñenos atentamente, teniendo su Biblia en su mano, papel y lapicero, y apunten todo cuanto ustedes creen que sea necesario. Vamos a orar. Señor y Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este tiempo, por este momento. Te pedimos de que seas tú hablándonos en las Sagradas Escrituras, que sea el Espíritu Santo guiándonos, dándonos luz, enseñándonos, que sea siempre tú, para que sea toda la gloria y toda la honra tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Prestemos con atención entonces lo que dice en la Sagrada Escritura. Versículo 15, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí, en este primer versículo que estamos leyendo, vamos a ver dos exigencias, dos requisitos para ser aprobado ante los ojos de Dios. En primer lugar, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Nosotros tenemos que tener en cuenta el cuidado que debemos de darle a nuestro ministerio, en todo tiempo, en todo lugar, ante toda circunstancia. Muchos piensan que debemos guardar la imagen de nuestro ministerio solamente las 2 o 3 horas que dura el culto o el servicio que estamos prestando. Y no es así. Tú eres siervo de Dios en todo tiempo y en todo lugar. Vuelvo a repetirlo. Ya sea delante de tu familia, de tus amigos, de tus vecinos, tu compañero de trabajo, tu compañero de estudio, cuando estés en lo privado, en lo oculto, cuando estés en lo público, cuando estés delante de la gente, tú tienes que ser siempre ministro del Señor y tienes que cuidarlo. No solamente ante los ojos de los hombres, que es importante, sino principalmente ante los ojos de Dios. Muchos han descuidado su ministerio de esa manera. Son una persona cuando están sirviendo al Señor y son otra cuando no lo están haciendo. Son otra cuando están en su casa, son otra cuando están en su círculo social más íntimo. Entonces cometen el error de llevar una doble vida y creen de que no es un problema, creen de que no hay nada riesgoso en ello. Pues sí lo hay, porque están desacreditándose como un siervo aprobado ante los ojos de Dios. Nosotros somos siervos de Dios en todo momento y en todo lugar. Tengamos en cuenta eso. Y también la segunda exigencia dice ahí: que usa bien la palabra de verdad. Esto también es de vital importancia en nuestro ministerio. Nosotros tenemos que tener en cuenta, tenemos que darnos cuenta que nuestra función es muy importante. Nosotros estamos encargados de poder predicar la palabra del Señor. Y si no somos responsables en el análisis, en el estudio concienzudo de las Sagradas Escrituras, lo que vamos a estar haciendo es darle cualquier cosa a la gente, cualquier cosa a la congregación, y no vamos a darle lo más precioso y lo más hermoso que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Para ello tú tienes que estudiar la palabra de Dios. Y no me refiero a que te vayas a un instituto bíblico, a un seminario bíblico, porque quizás económicamente no tengas las posibilidades, pero puedes ser autodidacta. Ahorra tu dinero, cómprate tus libros, cómprate una concordancia, un diccionario bíblico, libro de contextualización, libro de cultura judía, libros que te ayuden a poder tener un análisis más profundo de las Sagradas Escrituras. Usa Biblia de diferentes versiones, que eso también te ayuda a poder entender algunos versículos que están algo complicados. Utiliza también Biblia interlineal si es que pudieras conseguirte. El asunto es que seas autodidacta, que puedas investigar, que te tomes el tiempo y te des el esfuerzo de poder sacar lo más valioso de las Sagradas Escrituras
para que puedas predicar de manera responsable. Hoy en día se está predicando un evangelio totalmente diferente y desvirtuado. Hoy en día se está predicando cualquier cosa. Tú tienes que darte cuenta de eso. Están dejando de lado la sana doctrina por dar charlas motivacionales. Parecen coacher las personas que hoy se paran, o coach, o como se diga correctamente, las personas que se paran en los púlpitos a predicar. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado con ello. Tenemos que ser muy diligentes también en ello. Ese es el segundo requisito que tenemos que cumplir. Ahora, en el versículo 16 vamos a darnos cuenta de algo también muy importante. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra corcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Ahora, tenemos en cuenta también ello. Tú, como ministro del Señor, tienes que tener mucho cuidado en el momento que vayas a tener conversaciones acerca de algunas doctrinas con otras personas. Tienes que tener mucho cuidado, porque hoy también se han levantado muchas falsas doctrinas y muchas falsas enseñanzas, y tú no puedes ser partícipe de ello. Lo que la palabra de Dios nos manda es a confrontarlas, a denunciarlas, a sacarlas a la luz para que todo el mundo pueda darse cuenta de que esas enseñanzas están desviadas y no van de acuerdo a lo que el Señor nos ha mandado a predicar. Pero cuando tú eres partícipe de ello, cuando tú te das el tiempo incluso de escucharla o de ser partícipe de ello, pues estás metiéndote en un problema muy grave, te estás contaminando espiritualmente. Y no solamente eso, sino que puede llegar a desviarte, puede llegar también a ser parte de esa corriente satánica, porque es satánico eso. Y mira el ejemplo que nos da acá el apóstol Pablo, o que se lo da a Timoteo, y de lo cual nosotros también podemos aprender. Él menciona a dos personas, Himeneo y Fileto. Estos hombres, tal cual lo vemos en el versículo 18, se habían atrevido a decir que la resurrección de los muertos, aquella resurrección que se va a dar a lugar en la segunda venida de Jesucristo, cuando los muertos en Cristo resuciten primero y los que hayamos quedado seamos transformados, ellos habían dicho de que ya había sucedido, que ya había tenido su tiempo y espacio, desviando así a muchos de la sana doctrina de la enseñanza bíblica, la cual también nosotros podemos encontrar en el libro de Corintios capítulo 15, primera de Corintios capítulo 15. Tenemos que tener mucho cuidado con ello, tenemos que tener mucho cuidado de participar en malas doctrinas, en conversaciones que no van a ayudarnos, no van a sumar a nuestro conocimiento bíblico. Vamos a terminar desviándonos, vamos a terminar haciendo las cosas de una manera incorrecta, vamos a terminar compartiendo algo que Dios no nos ha mandado a compartir. Y eso es lo que le dice a Timoteo, evítalo. Tú no participes de ello, ni siquiera prestes oído, no pierdas el tiempo prestando atención. Si te das cuenta que es una falsa doctrina, si ya discerniste que es una falsa doctrina, si ya discerniste que es algo que no va de acuerdo a las Sagradas Escrituras, a lo que el Señor te mandó, no participes en ello y mucho menos prestes atención. No les hagas caso, aléjate de ellos. Y vuelvo a repetir, lo que la palabra de Dios nos manda es a denunciarlos, a ponerlos a la luz para que la gente vea de que ello no está de acuerdo a lo que el Señor nos ha mandado a predicar. Y aquí hace además una declaración muy poderosa del apóstol Pablo, que también debe de estar siempre presente en nosotros. Versículo 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Mira, esto es poderoso. En primer lugar dice, el fundamento del Señor está firme. Cielo y tierra pasará, mas la palabra del Señor no pasará. Cielo y tierra pasará, mas la palabra del Señor no pasará. La auténtica y verdadera palabra del Señor va a permanecer firme por los siglos de los siglos. Pase el tiempo que tenga que pasar, va a permanecer firme. Así haya muchísimos esfuerzos para desviar la sana doctrina, para desaparecer la sana doctrina, esta siempre va a permanecer. Tengamos en cuenta eso. Luego dice, conoce el Señor a los que son suyos. El Señor sabe quiénes verdaderamente son pueblo suyo y quiénes no lo son. El Señor verdaderamente sabe quiénes son de Él y quiénes no. Y Dios va a guardar, va a proteger a aquellos que son de Él y a aquellos no. Aun cuando nos toque ser perseguidos, aun cuando nos toque ser encarcelados, aun cuando nos toque padecer e incluso morir, el Señor nos va a guardar. Porque ¿qué es lo principal que el Señor guarda? Son nuestros espíritus, que al final de cuentas son los que van a estar delante del Señor por la eternidad. Y por último dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si tú te das cuenta que lo que se está predicando por un sector de pseudo predicadores, pseudo maestros, pseudo pastores, y no va de acuerdo a las Sagradas Escrituras, tienes que alejarte de ellos.
Así sean tus amigos, así sea tu familia, sea quien sea, tienes que apartarte de ellos. Y si en algún momento vas a hablar con ellos, que sea para confrontarlo con las Sagradas Escrituras, que sea para confrontarlo con el verdadero Evangelio. Pero de lo contrario, aléjate, apártate, tienes que diferenciarte, tienes que distanciarte. Por lo único en lo cual el Señor nos manda apartarnos de aquello que está desviado, aquellos que practican iniquidad, que practican pecado, es por una cuestión de falsa doctrina. Luego tenemos que predicarles, incluso a ellos. Acércate a predicarles, pero si no le vas a predicar, ni estés con ellos, ni compartas con ellos, porque si no te van a relacionar con ellos, te van a vincular con ellos y van a decir que tú también eres parte de ese movimiento que está desviado, que está caído y que no va de acuerdo a las cosas del Señor. Acuérdate de lo que la palabra del Señor nos enseña. En el libro de Proverbios dice claramente que júntate con sabio y sabio serás, mas júntate con necio y necio serás. Y muchas veces nosotros nos descuidamos tanto en ese punto que nos relacionamos con gente que no deberíamos relacionarnos. ¿Por qué? Porque sus prácticas o sus enseñanzas nos van a perjudicar. Así que tengamos muy en cuenta también ello. ¿Quieres ser aprobado por Dios? Número 1, cuida muchísimo tu ministerio en todo tiempo y en todo lugar. Número 2, usa correctamente las Sagradas Escrituras. Prepárate, estudia, analízala. Número 3, evítate vanas palabrerías. No seas partícipe de doctrinas paganas, satánicas, falsas. No seas partícipe de ello. No te ayuda, no te suma. Y ten en cuenta lo que el apóstol Pablo nos está enseñando en el versículo 19. La palabra de Dios, el fundamento del Señor está firme. El Señor conoce a quienes son suyos. Y aquel que verdaderamente es del Señor debe apartarse de iniquidad. Debe apartarse de aquello que es malo, que es pecado. Que atenta y va en contra de las Sagradas Escrituras. Y además, del versículo 20 en adelante, el apóstol Pablo da una analogía muy interesante, que nos va a poder ayudar a entender de una mejor manera la diferencia entre aquel que es aprobado por Dios y aquel que es respaldado por Dios. Tenemos que tomar en cuenta ello. Dice, versículo 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumentos para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Mira, siguiendo con el análisis anterior del versículo 19, el versículo 20 nos da una analogía que nos va a ayudar a entender perfectamente aquello que venimos hablando, la diferencia entre ser aprobado por Dios y ser respaldado por Dios. Dice el apóstol Pablo, en una casa grande hay utensilios de oro y de plata, madera y de barro. Algunos son utilizados para usos honrosos y otros para usos deshonrosos, para usos viles. Nosotros lo entendemos de esta manera. Si tú verdaderamente quieres ser aprobado por Dios, tú tienes que evitarte de aquello que hemos venido mencionando en el versículo 15, en el versículo 16 y en el versículo 17 y 18. Tenemos que distanciarnos de todo ello. Tenemos que ser diligentes con nuestro ministerio, lo volvemos a acentuar. Diligentes con el estudio de la palabra de Dios y la predicación de la palabra de Dios. Y tenemos que ser muy cuidadosos de no participar de aquellas vanas y profanas palabrerías, de falsas doctrinas. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque si tú te limpias de ello, entonces serás un instrumento de honra, utilizado de honra, santificado y útil para el Señor. ¿De acuerdo? Aquellas personas que prestan un servicio al Señor y que no cuiden su ministerio y que no estudian la palabra de Dios y que son partícipes de falsas doctrinas sabiendo de que está mal, son como instrumentos utilizados en una casa grande para situaciones viles y deshonrosas, para trabajos viles y deshonrosos. El hecho que tú seas respaldado por Dios, o mejor dicho, que el Señor respalde su palabra, que el Señor respalde el que estés hablando de Él, no significa que seas aprobado por Dios. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Tú eliges, o eres un instrumento de honra o de deshonra. Así de sencillo. Nos lo está presentando el apóstol Pablo. Siguiente exigencia, siguiente requisito para ser aprobado por Dios. Mira lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo era un joven cuando fue puesto como líder, como pastor de la iglesia de Éfeso. Más o menos tenía entre los 25, 30, 35 años. Era un joven. Y mira lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo.
huye también de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Vuelvo a repetir, huye también de las pasiones juveniles. Las pasiones juveniles. ¿Qué es lo más difícil para un joven contener? ¿Qué es lo más difícil? El área sexual. El área sexual. La mayoría de jóvenes lucha contra ello. La mayoría de jóvenes lucha contra ello. Cuando uno pasa de la adolescencia a la juventud, ya comienzan a despertarse en el ser humano por una cuestión natural ciertas inquietudes respecto al sexo opuesto. Ya comienza el interés por el sexo opuesto, ya comienza el interés por verse bien, ya comienza el interés por experimentar nuevas cosas, etcétera, 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 que está dentro de la naturaleza. Pero un verdadero hijo de Dios, un verdadero siervo de Dios no se deja dominar por esas cosas, no se deja dominar por esos impulsos. Además, no solamente se está refiriendo a lo que es el plano sexual, sino también a la vanidad, a la soberbia, a los impulsos, a reaccionar con un mal carácter, al maltratar a los demás, al querer estar por encima de todos, al no querer aceptar que nuestra labor es para servir y no para ser servido. Eso también tenemos que evitar. Eso también tenemos que evitar, porque normalmente cuando esta palabra es leída y es compartida solamente se señala el área sexual, pero no solamente es el área sexual, sino todo aquello en lo cual al joven se le señala y se caracteriza. Tiene que tener mucho cuidado, hermano, hermana. Si tú aún estás en la etapa de la juventud, evita esas cosas, esas pasiones juveniles, la soberbia, la altivez, la vanidad, el mal carácter, el maltrato hacia los demás. La flojera, el no querer servir, sino ser servido, también son grandes enemigos de un ministerio aprobado por Dios. Tienes que tener mucho cuidado con eso. Luego dice versículo 23. Sigamos en el versículo 22. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. La mejor manera de poder luchar contra esas pasiones juveniles es siguiendo la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Los que verdaderamente invocan al Señor, los que verdaderamente dependen del Señor, los que verdaderamente quieren darle un ministerio aprobado al Señor, pues van a depender muchísimo de la justicia, la fe, el amor y la paz. Y no solamente van a depender de ellos, sino que lo van a ejecutar en sus vidas, lo van a emplear en sus vidas y en su ministerio, de tal manera que van a poder luchar y huir de esas pasiones juveniles. Versículo 23 dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas. Desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Por favor, nosotros no podemos estar participando de cosas que pues no vale la pena. Tú no puedes estar participando de cosas que van a traer como consecuencia problemas, divisiones, pleitos dentro de la congregación o de cualquier ambiente en el que te encuentres. No puedes. Deséchalas. Déjalos pasar. Déjalos pasar. Yo siempre digo algo. Si algo no te suma, si algo no te ayuda, no le des importancia. Ignóralos. Porque el siervo del Señor, versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Mira, el siervo de Dios no puede reaccionar ante aquellos que se oponen a la verdad del Evangelio, ante aquellos que buscan la disensión, la división dentro de la iglesia. No puede reaccionar con violencia, no puede reaccionar con soberbia, con altivez, sino que en todo tiempo debe tener en su mente la decisión de enseñar, de sufrir a consecuencia de su llamado, de su ministerio, de su trabajo, de su servicio al Señor, que pueda corregir de manera apropiada y oportuna incluso a esas personas. Por eso dijimos hace un momento, ¿no? Si te vas a acercar a aquellos que están practicando o enseñando también una falsa doctrina, que sea únicamente para predicarles, para enseñarles la verdad. Si no, apártate de ellos, aléjate de ellos. Aquí en este versículo 24 y 25, prácticamente el apóstol Pablo se lo está reafirmando a su hijo espiritual Timoteo, porque probablemente se vayan a arrepentir y se salven a conocer el Evangelio. Versículo 26 dice: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Bueno,
evidentemente los que están utilizando una falsa doctrina, los que están enseñando una falsa enseñanza, pues están siendo utilizados, manipulados, enredados por Satanás y sus lazos demoníacos. Así que si tú vas a predicarles y ellos se arrepienten, van a ser libres de ello. Entonces, como podemos ver, el apóstol Pablo le da una serie de consejos a su hijo espiritual Timoteo para que éste se pueda presentar como un siervo aprobado, del cual no tenga de qué avergonzarse. Es muy valioso que nosotros tomemos en cuenta estos consejos, estas enseñanzas. Lo vamos a volver a repetir. Tengamos mucho cuidado con nuestro ministerio. Nuestro ministerio no solamente lo tenemos que ejecutar cuando estamos en las 2 o 3 horas que dura el culto, el servicio en el templo, sino que en todo lugar, ante todas las personas, nosotros seguimos siendo ministros y siervos de Dios. Tenemos que ser muy diligentes en el estudio de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque tenemos que sacar lo más precioso, lo más profundo de ello para poder darle a la congregación o a la gente que nos va a escuchar hablar del Evangelio. Tenemos que separarnos, definitivamente, separarnos, alejarnos de aquellas personas que vienen con una doctrina que no es la que el Señor Jesucristo nos enseñó, que no es la que nos enseña la Sagrada Escritura. Tenemos que alejarnos de ello. Acordémonos también de huir de pasiones juveniles. Y la mejor manera de huir de las pasiones juveniles, que ya hemos hablado, que no solamente se refiere al sexo, al área sexual, sino a muchas otras cosas que ya hemos mencionado en el desarrollo del video, tenemos que huir. La mejor manera de hacerlo es practicando la justicia, la fe, el amor y la paz. Ahora, no discutamos con aquellos que se oponen, no permitamos ser parte de esas discusiones referente a falsas doctrinas o cualquier pleito que pueda haber en la iglesia. No lo hagamos. No lo hagamos. ¿Por qué? Porque eso va a atentar contra nuestro testimonio como hijos de Dios. Nosotros debemos presentarnos en todo tiempo con la disposición de enseñar. Aún sufriendo quizás los ataques del enemigo, sufriendo los ataques de aquellas personas que quieran venir a detener nuestro servicio, nuestro ministerio o las enseñanzas que estamos dando, debemos presentarnos de esa manera, aptos para enseñar y también dispuestos a sufrir. Que no es lo mismo sufrir simplemente por sufrir, sino por la causa de Cristo. Tenemos que tener en cuenta ello. ¿Por qué? Debemos también estar atentos a la posibilidad de poder predicar incluso a aquellos que se oponen, para que estos, al escuchar la verdad, puedan arrepentirse y puedan escapar del lazo del diablo en el que se encuentran. Entonces, si nosotros seguimos con todas estas instrucciones que el apóstol Pablo le da a Timoteo y que las Sagradas Escrituras nos está enseñando en esta oportunidad, en este video, pues vamos a poder presentarnos como siervos aprobados delante de Dios. Acuérdate que la dependencia de Dios es la clave. Todo lo que tú y yo hagamos no es por mérito propio, no es porque nosotros seamos mejores o especiales y que estemos por sobre los demás, sino es simple y llanamente por la misericordia y la gracia de nuestro buen y justo Dios. Dios te bendiga muchísimo. Este ha sido el mensaje en este breve y corto video que hemos querido compartir con ustedes. Como le dijimos al principio o le dijimos en otro tiempo, si cada uno de los videos que nosotros estamos compartiendo te agrada, te gusta, dale me gusta y también compártelo en tus redes sociales, compártelo en tus diferentes contactos y por favor, ayúdanos a que la comunidad de la Resistencia siga creciendo. Nos puedes seguir los días martes, jueves, sábados y domingos entre 7 y 8 de la noche en nuestras transmisiones en vivo, donde también venimos compartiendo la palabra del Señor. Y también nos puedes seguir en nuestra página de Instagram. También tenemos Instagram, donde tú puedes ser parte también de esta comunidad. Y acuérdate, recuerda siempre que tú y yo somos la Resistencia. Dios te bendiga y será hasta la próxima oportunidad.